two major alternatives, is either to ignore the ethical dimension altogether, which is what most companies do, and that will lead you exactly into that risk, the risk of compliance problems and the risk of being regarded to be a bad actor by the society. The second alternative is to basically do ethics late, right? To engage in the proof of concept, to engage in the project, to maybe even engage as far as doing a prototype deployment or in a series 1 deployment, and then post hoc to impose some ethics on it. That is both difficult and expensive and time consuming, because by now you're partially locked in to the technology and the manner in which you've used the technologies and built up your products. So you're no longer capable of all the degrees of freedom that you had in the beginning, and therefore either there are certain things that you can no longer do, or you have to do things that are expensive and that will involve retrofitting. So if instead you started at the very beginning thinking about how to incorporate ethical principles into your product's design, into the manner in which the initial prototypes are made, and in terms of the product and the way it's being brought to market itself, if you think about that first, the investment in time and money is very, very, very small, and it will carry throughout, and you will end up delivering an ethical product that is compliant and bears no risk. So even though it seems burdensome, actually it's less burdensome than the alternatives, in my view. And all it really requires is the formation of a little committee of people that gather together and discuss exactly what ethical principles are we going to follow. These are not full-time jobs for these people, right? This is an occasional meeting every once in a blue moon to make sure that the word ethics, as far as it applies to your products and procedures, is actually clearly defined. What is ethical to you? What is ethical in your context? It's not obvious, right? So you need to have that conversation, and that's really all there is to it. So it's not expensive to pursue that framework. The world seems to be getting more complex rather than less complex. The rate of change is accelerating rather than decelerating, but the opportunities are global. But similarly, it's the line towards the trend line towards global business and open markets is not linear, as we've seen. I mean, we know this from geopolitical challenges. We know this from things like thinking about national security aspects of technology and business, geoeconomics, as we're calling it. And so you were seeing, things like onshoring and friendshoring. And so the trend line towards, more open markets, more liberalized trade and freer international business is not linear. But in the long run, the greatest opportunities will happen at scale, and the greatest opportunities may not be, and often won't be, in your own backyard, right? So you want to be global minded. You want to be someone who is aware of what is going on, not just in your backyard, but around the world. And you want somebody who can assemble a team. You want to be somebody who can assemble a team and has a team that can help them navigate a lot of these different facets and challenges. I think if you can do that over the long run, you'll be extremely successful. In the profession, we definitely have to keep evolving with the times, with technology and innovation. As you said, move at the pace of business, and be nimble and be sophisticated enough to know
that our clients are operating in an environment where they have to be weighing a number of different dimensions. We talked about geopolitics and geoeconomics and technological disruption and being able to do business across borders. And so, I think increasingly, in order for lawyers to be that trusted business partner, we have to understand our client's business, but we also have to be versed in a lot of these different areas. So more is asked of us in terms of our sensitivities and our vision than ever, but as you said, the opportunities right now are perhaps as great as they've ever been. Getting a project off the ground, like a business line or a business opportunity, is in some ways, at its core, an exercise in leadership. And one of the core dynamics in leadership is people don't know that they're ready to follow your leadership until you really demonstrate that you're ready. So I've seen situations and experienced them personally where people have asked for, I need your support on this, or I need your support on that. And the reaction may be at first very tentative, very lukewarm. And then the person walks away thinking, well, this is not good because I don't have this stakeholder on board, I don't have that stakeholder. But for the leader that keeps going and demonstrates their commitment, maybe shows a little traction, a little progress, and then suddenly over the course of time, you see there are more people that are starting to line up with your leadership. And then I've seen those same leaders say, I can't believe that stakeholder, that person who originally was so skeptical, is my greatest supporter now. And the lesson is they don't know that they're ready for your leadership until you believe in it, and then you can manifestly and concretely demonstrate that leadership. Then you'll be very pleasantly surprised to see that dynamic changes. Bueno, y ahora vamos a movernos a un ecosistema un poco diferente y son las películas. Como ustedes saben, yo llevo ya varios años haciendo implementaciones de inteligencia artificial y me encanta una película que se llama Oblivion. Vale la pena que la miren, sobre todo porque aquí hay varios elementos dentro de lo que es la interacción del ser humano o lo que va a ser la interacción del ser humano con una inteligencia artificial. Empecemos por lo básico. En este momento y hoy, una inteligencia artificial no tiene la capacidad de tener capacidades cognitivas importantes, y me refiero a eso que todavía no hemos logrado que una inteligencia artificial tenga sentimientos, no hemos logrado que una inteligencia artificial tenga conciencia propia. No hemos logrado que una inteligencia artificial logre entender su individualidad como ente o como ser. Todas estas son complejidades que tiene el ser humano. Si uno se pone a pensar y llegamos en el punto en el que nosotros podemos desarrollar sentimientos muy humanos o capacidades humanas específicas en una inteligencia artificial, la forma en la que nos vamos a relacionar con esa inteligencia artificial va a cambiar de manera importante. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos hablando con una máquina que no piensa, sino estaríamos hablando con una máquina que tiene capacidad de razonar, que tiene conciencia propia, que tiene sentimientos propios. Muchas de las problemáticas que aparecen en esta película tienen que ver con las implicaciones éticas de quienes estamos desarrollando hoy en día implementaciones de inteligencia artificial o quienes estamos desarrollando cerebros de inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque mal que bien, si uno se va desde el concepto inicial, desde 1956 en el Dartmouth Project, en ese momento se define la inteligencia artificial como la manifestación de una inteligencia similar a la del ser humano, en un ente no humano. Lo que vemos en películas futurísticas, siempre estamos viendo de alguna manera algo un poco catastrófico, apocalíptico, que nos damos cuenta que muchas de las capacidades que tiene el ser humano y de la irracionalidad del ser humano, una máquina no las tomaría. Entonces aquí es importante ver cómo no solamente a quienes estamos desarrollando inteligencias artificiales vamos a desarrollar hacia futuro, cuando tengamos la capacidad de desarrollar conciencias propias o sentimientos dentro de una máquina, sino también cómo el ser humano se va a relacionar con estas máquinas. Y ahí en Oblivion se ven diferentes formas en las que el ser humano tiene que empezar a reinventar la forma en la que se está ya relacionando con esas máquinas. Esa es la discusión ética más grande que hay en este momento. Aunque obviamente todo está basado en hipótesis y procesos apocalípticos, mal que bien sí es algo importante a revisar en este momento. Quienes estamos desarrollando inteligencia artificial tenemos que mirar de qué manera vamos a garantizar no solamente que la existencia de la humanidad con inteligencias artificiales suficientemente grandes o superinteligencias artificiales va a ser digamos, factible. Entonces aquí el tema no es menor, porque no solamente son capacidades técnicas, sino también son capacidades éticas. Y ahí es en donde está la gran discusión. Vale la pena que miren la película y se la cuestionen desde esa perspectiva, y es cómo nosotros como seres humanos nos vamos a estar relacionando con inteligencias artificiales que tienen pensamientos propios, que tienen sentimientos propios. A mí me gusta mucho hablar de professional experience más que de professional debate, porque acá lo que me gustaría, Santiago, es que nos cuentes un poco desde tu experiencia en lo que es la asesoría, en lo que es ciberseguridad, de protección de datos, cómo podemos hacer nosotros los individuos para cuidarnos un poco más en lo que es el uso de las redes sociales, el uso de Internet en general, porque por ahí estamos como desprotegidos ante un mundo que primero desconocemos y segundo que no tenemos posibilidad de actuar, digamos, porque al estar todo tan descentralizado uno se siente como muy vulnerable, ¿no? ¿Qué nos dirías vos de tu experiencia? Analizando todo este aspecto del lado individual, personal, siempre tratar de desalentar los propios impulsos, ¿no? que tenemos como personas de querer compartir todo lo que estamos haciendo constantemente. La realidad es que justamente eso es lo que las distintas herramientas con las cuales nos valemos en el día a día para llevar a cabo nuestras tareas cotidianas y de entretenimiento y demás, justamente van a atacar esos impulsos nuestros para que nosotros cada vez más generemos más interacción, generemos más información, otorguemos más acceso a cuestiones más personales nuestras, porque mientras ellos más nos conozcan, hablo en ellos en general, mientras la plataforma, los sitios y demás más nos conozcan, más fácil es predecir cuál va a ser nuestra conducta con posterioridad. Muchas veces se habla de que es difícil percibir cuál es la verdadera consecuencia de suscribirme a cualquier tipo de aplicación, y está la famosa frase de que sí, cedo prácticamente toda mi vida cuando me suscribo, me configuro un perfil en una nueva red social, y la realidad es que sí, que estamos cediendo básicamente la posibilidad que tengan una monitorización constante de toda nuestra actividad ahí, y vamos generando
un montón de distintas huellas y pequeñas huellas que van formando de alguna manera un halo de interacciones nuestras en distintos sitios. El arte de la técnica en la actualidad puede generar que una plataforma pueda acceder a lo que vos hiciste en otra plataforma. Incluso una plataforma como de las más grandes redes sociales conocidas pueden obtener información aun cuando vos estás desconectado de su propia plataforma. Existen mecanismos técnicos para averiguar eso. Entonces, en este ambicioso plano comercial, que muchas veces, si queremos ser muy confiados de estas nuevas propuestas, en el que solamente lo utilizarán para generar contenidos o mejorar la experiencia del usuario y todas esas cuestiones que nos dicen en sus políticas y términos y condiciones que no siempre solemos leer y que en definitiva nos cuesta mucho leer. Entonces a veces hay que pensar que por qué nos cuesta, por qué nos hacen tan difícil que podamos entender eso, justamente porque pueden llegar a querer evitar que nosotros leamos efectivamente qué estamos otorgando en contraprestación de que ellos nos den algo lindísimo y algo que pueda cambiar radicalmente nuestra vida cotidiana, ¿no? El problema de eso es que así como nosotros podemos confiar en que esos fines serán comerciales, eso no deja de ser una puerta de acceso para que terceros o adversarios puedan armarse un perfil de nosotros, de nuestras preferencias, porque así como puede captar esa información una plataforma, si esa plataforma es vulnerada, es atacada, le da la posibilidad de que personas que no tenemos interés que se enteren o con otras intenciones respecto a la plataforma accedan a esa información y de pronto generar algún daño que no teníamos previsto al momento en que nos suscribimos a esa aplicación. Famosa frase, la información es poder. Y hoy en día la información es dinero también, como decíamos hace un momento sobre los fines comerciales que tienen estas plataformas. Ahora, sacando haciendo a un lado lo que es los fines comerciales, la criminalidad en la red. O sea, ¿cómo podemos hacer justamente nosotros los individuos como para cuidarnos un poco de lo que puede ser la cibercriminalidad, ¿no? O sea, con gente que quiere hacerte un daño, suplantándote la identidad, robándote las cuentas bancarias, no sé. ¿Qué podrías decir? Concretamente, primero, informarse porque hay alternativas a las herramientas que utilizamos a diario. Hay otras alternativas que son más respetuosas a la privacidad y ponen más empeño en el cuidado de sus estructuras y que tienen otros valores diferentes de las plataformas que generalmente utilizamos. Por supuesto que uno se cree que cuando no está en cierta plataforma, en cierto sitio, no está en ningún lado, porque también eso es lo que nos han vendido, eso es lo que es lo que hemos creído. Pero bueno, existen plataformas de comunicación, existen herramientas disponibles en el mercado para poder analizar si algunos archivos o no que recibimos a través de diversas plataformas están contaminados o no, y se puede comprobar antes de abrirlos. Se pueden comprobar también en diversos sitios si un URL o la dirección de un sitio web es legítimo o es apócrifo. Digamos, hay toda una cuestión de análisis de los certificados de los propios sitios web que permiten a un usuario acceder a conocer si es veraz o no es veraz por donde está transitando, digamos, online, ¿no? Así todo, también existen correos electrónicos protectorios de la privacidad, existen motores de búsqueda protectorios de la privacidad, existen canales o VPNs para que uno pueda cifrar de alguna manera, anonimizar el tráfico que se está llevando a cabo entre el usuario y las plataformas con los sitios que visita. Hay diversas herramientas que se pueden colocar en los dispositivos, antivirus y demás, que pueden detectar
o bloquear diversos otros dispositivos de rastreo con los que cuentan las plataformas y las aplicaciones. Hay un montón de recursos, pero como siempre digo, es muy importante salir a ver qué hay, porque si yo no sé qué hay, qué alternativa hay y solo me quedo con el menú que me ofrece el común de la gente, es muy fácil caer en la trampa de la inevitabilidad, de que estoy acá porque están todos y nada más. No, hay otras alternativas. Eso es lo que siempre quiero transmitir, que la gente se informe y busque esas alternativas porque están. Ahora, ¿no te parece también problemático de que, claro, estamos todos en esta red y si no estoy en esta red, no existo? Decía René Descartes, pienso, luego existo, estoy en tal red, luego existo. Vos recién estás hablando de diversificar, de conocer, de tal vez usar otro tipo de plataformas o buscadores, etc. ¿Qué pasa si me quedo afuera de donde está todo el mundo? Bueno, eso es una ponderación que cada uno hace y que prioriza, ¿no? Es decir, hay personas que no pueden vivir sin estar bajo la lupa o bajo el radar de todos, y hay otras personas que le da lo mismo. Yo tengo conocidos que no interactúan con ciertas plataformas de comunicación y utilizan otras alternativas que hay en el mercado. Y bueno, si vos querés hablar conmigo, me vas a llamar por teléfono o me vas a escribir por la plataforma en la que estoy. Todos saben que vos no te sumas en esos grupos, no estás en los grupos, que no estás... hay alternativas y sí, hay una cuestión de ansiedad que se genera muchas veces de decir, che, me estoy perdiendo algo. Claro. Hay algo que se llama FOMO que se trata de eso, que es el miedo de quedarse afuera. Ese es un síndrome que obviamente que existe, pero muchas veces, en mi caso, por ejemplo, cuento con perfiles en distintas aplicaciones por el solo hecho que no hago interacciones en esas aplicaciones y las tengo simplemente por el hecho de hecho tengo bloqueadas las notificaciones, los alertas y todas esas cuestiones de la mayoría de las aplicaciones. Solamente los tengo por una cuestión de evitar lo que sería una suplantación de identidad que vos recién mencionabas. Por ahí otra herramienta o recurso importante para protegerse es utilizar ciertos correos, ciertas plataformas para cuestiones importantes, y si uno quiere suscribir a una promoción, a un boletín de información o realizar compras online donde no existe esas paredes de KYC que conocí en el compliance, donde no te piden la verificación de identidad y demás, bueno, utilizar alternativas, seudónimos, avatares, lo que sea. Digamos, eso también puede ser una buena medida de seguridad a tener en cuenta. Muy buenos consejos, Santiago, y bueno, para cuidarnos y tener un poco más de esto, de protección dentro de lo que son las redes. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, Santiago, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio de debate y experiencia profesional. Nos acompaña Santiago Grijera, experto en ciberseguridad y protección de los datos. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos, por darnos este espacio. Santiago, me gustaría que nos cuentes, que nos expliques, que nos formes un poquito, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros abogados desde lo que es la asesoría legal de una empresa, de una organización, de cualquier negocio, ante este panorama actual de la protección de los datos, de estar un poquito más seguros dentro de lo que es la web? ¿Qué podemos hacer nosotros asesorando a una empresa? Mi primera recomendación sería eventualmente que apenas el cliente toca la puerta, como quien dice, o alguien se presenta en la oficina del cliente, es brindar el consejo de que la empresa se conozca a sí misma, en primer lugar, porque uno no va a poder nunca proteger sus activos si no conoce con exactitud qué
qué es lo que le da valor a su negocio, a su empresa y demás. Inventariar los distintos componentes y todo tipo de activos tangibles, activos intangibles, todo lo que haga a su entorno y que traccione para generar esa marca, ese producto, ese servicio que distingue a su cliente, ¿no? Saber lo que estamos vendiendo y ofreciendo, la Saber. información que manejamos. ¿A eso te referís con conocerlo? Sí, y de dónde viene, y por qué canales, por qué partes. Todo ese tipo de preguntas son las que un cliente debe hacerse para poder mapear bien cuál es el flujo de datos, por qué sistemas atraviesa, por qué componentes, digamos, se encuentran dentro de ese entorno de la organización, distinguir, clasificar qué tipo de información es la que hay, la que está ingresando, qué es lo que estoy haciendo con esa información, llevar a cabo un registro de actividad de tratamiento que es muy común, dado que es una de las obligaciones principales que introducen las nuevas corrientes legislativas aquí en toda la región, que viene desde Europa, por supuesto, y también ya en el derecho anglosajón, ¿no? Este término de registro de actividad de tratamiento cobra real relevancia porque hace a lo que es el accountability y la posibilidad de que una organización pueda tener evidenciado las distintas actividades que realiza, ¿no? Poder discernir y hacer una diferenciación si está tratando o no datos sensibles para ver si aplica o no, o qué tipo de controles y medidas administrativas, tecnológicas, en procesos, organizativas, tiene que adoptar para velar por el respeto, diría yo, de lo que sería la información de sus clientes o de los sujetos interesados, ya que hoy en día este tipo de cuestiones están en la lupa de todos los entes reguladores a nivel regional. Una organización que contrata otra organización, valga la redundancia, experta en ciberseguridad. ¿Es relevante hoy en día tener estos expertos siempre asociados a tu propia organización cuando no te dedicas a eso? Siempre es relevante contar con un experto especializado en el tema. Y por supuesto que si la alternativa solamente te permite tenerlo como tercerizado o tenerlo como un proveedor de servicios porque no te da la infraestructura o el tamaño o la investidura de la empresa o de la compañía para realizar una inversión contundente en determinada etapa de su negocio, muchas veces recurrir a un proveedor independiente puede ser una muy buena alternativa. Pero sí, en definitiva y sin duda alguna, contar con personas especializadas en el tema aporta gran valor a la empresa. Con respecto a lo que es la normativa latinoamericana, ¿no? Dejemos de lado un poco lo que es Norteamérica y lo que es Europa. ¿No estamos un poco como desprotegidos desde el punto de vista legal? Las empresas, hablemos de empresas medianas y pequeñas, no hablemos de los grandes negocios. ¿Cómo hacemos para protegernos y estar un poquito más seguros, ¿no? en este ambiente? Generalmente yo considero que a nivel regional venimos haciendo grandes avances en el último tiempo, por supuesto. No podemos escindir que mucha de nuestra influencia de nuestro derecho proviene de algún lado, lógicamente, pero es importante que se estén dando pasos en avanzar en la protección de estos derechos y libertades fundamentales de las personas. Es común también que las empresas de menor tamaño y demás no cuenten con los recursos suficientes para afrontar las defensas que permiten, o muchas veces crecen tan rápido que no desatienden estos aspectos porque prefieren brindarle prioridad al crecimiento, a la venta, al marketing y demás respecto del cuidado. Yo lo que siempre recomiendo es, muy influenciado de lo que es la privacidad, de la ciberseguridad, es el diseño y por defecto, es con ese cambio de mentalidad y tratar de abordar los proyectos desde
desde su germinación, digamos, con un asesoramiento legal y técnico. Si no me lo puedo afrontar para tenerlo interno, al menos hacer consultorías, acceder a profesionales en el tema que intervengan a lo largo del desarrollo de ese proyecto para que puedan identificar si hay algún punto en donde se encuentra comprometido a alguna normativa o algún derecho y demás, porque de pronto actuar de manera reactiva, y esto es a los efectos de cuando ya nos han impuesto la sanción, cuando ya hemos tenido el incidente de seguridad que ha de alguna manera comprometido a todos nuestros clientes, que son los que confían en nosotros para y la reputación. Y la misma de reputación. organización Y también. las consecuencias pueden ser más drásticas si se toman de una manera reactiva que de una manera proactiva y preventiva. No solamente reputacionales, que de pronto también será directamente aplicable a lo económico, a lo operativo. Ante un ataque se pueden suspender o interrumpir las operaciones de las empresas. Por supuesto que hay muchísimas cuestiones a tener en consideración, pero siempre es recomendable, en la medida de lo posible, contar desde el inicio de los proyectos, aunque independientemente del tamaño de la empresa, con algún profesional en esta materia. Muchas gracias, Santiago, por compartir con nosotros tu experiencia, y muchas gracias a todos también por acompañarnos en estos espacios de debate y experiencia profesional. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio de debate y experiencia profesional. Nos acompaña Santiago Grijera, experto en ciberseguridad y protección de los datos. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos, por darnos este espacio. Santiago, me gustaría que nos cuentes, que nos expliques, que nos formes un poquito, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros, abogados, desde lo que es la asesoría legal de una empresa, de una organización, de cualquier negocio, ante este panorama actual de la protección de los datos, de estar un poquito más seguros dentro de lo que es la web? ¿Qué podemos hacer nosotros asesorando a una empresa? Mi primera recomendación sería eventualmente que apenas el cliente toca la puerta, como quien dice, o alguien se presenta en la oficina del cliente, es brindar el consejo de que la empresa se conozca a sí misma, en primer lugar, porque uno no va a poder nunca proteger sus activos si no conoce con exactitud qué es lo que le da valor a su negocio, a su empresa y demás. Inventariar los distintos componentes y todo tipo de activos tangibles, activos intangibles, todo lo que haga a su entorno y que traccione para generar esa marca, ese producto, ese servicio que distingue a su cliente, ¿no? Saber lo que estamos vendiendo y ofreciendo, la Saber. información que manejamos. ¿A eso te referís con conocerlo? Sí, y de dónde viene, y quién, y por qué canales, por qué partes. Todo ese tipo de preguntas son las que un cliente debe hacerse para poder mapear bien cuál es el flujo de datos, por qué sistemas atraviesa, por qué componentes digamos, se encuentran dentro de ese entorno de la organización, distinguir, clasificar qué tipo de información es la que hay, la que está ingresando, qué es lo que estoy haciendo con esa información, llevar a cabo un registro de actividad de tratamiento, que es muy común, dado que es una de las obligaciones principales que introducen las nuevas corrientes legislativas aquí en toda la región, que viene desde Europa, por supuesto, y también ya en el derecho anglosajón, ¿no? Este término de registro de actividad de tratamiento cobra real relevancia porque hace a lo que es la accountability y la posibilidad de que una organización pueda tener evidenciado las distintas actividades que realiza, ¿no?
poder discernir y hacer una diferenciación si está tratando o no datos sensibles para ver si aplica o no, o qué tipo de controles y medidas administrativas, tecnológicas, en procesos, organizativas, tiene que adoptar para velar por el respeto, diría yo, de lo que sería la información de sus clientes o de los sujetos interesados, ya que hoy en día este tipo de cuestiones están en la lupa de todos los entes reguladores a nivel regional. Una organización que contrata otra organización, valga la redundancia, experta en ciberseguridad. ¿Es relevante hoy en día tener estos expertos siempre asociados a tu propia organización cuando no te dedicas a eso? Siempre es relevante contar con un experto especializado en el tema, y por supuesto que si la alternativa solamente te permite tenerlo como tercerizado o tenerlo como un proveedor de servicios porque no te da la infraestructura o el tamaño o la investidura de la empresa o de la compañía para realizar una inversión contundente en determinada etapa de su negocio, muchas veces recurrir a un proveedor independiente puede ser una muy buena alternativa. Pero sí, en definitiva y sin duda alguna, contar con personas especializadas en el tema aporta gran valor a la empresa. Con respecto a lo que es la normativa latinoamericana, ¿no? Dejemos de lado un poco lo que es Norteamérica y lo que es Europa. ¿No estamos un poco como desprotegidos desde el punto de vista legal? Las empresas, hablemos de empresas medianas y pequeñas, no hablemos de los grandes negocios. ¿Cómo hacemos para protegernos y estar un poquito más seguros, ¿no?, en este ambiente? Generalmente yo considero que a nivel regional venimos haciendo grandes avances en el último tiempo, por supuesto. No podemos escindir que mucha de nuestra influencia de nuestro derecho proviene de algún lado, lógicamente, pero es importante que se estén dando pasos en avanzar en la protección de estos derechos y libertades fundamentales de las personas. Es común también que las empresas de menor tamaño y demás no cuenten con los recursos suficientes para afrontar las defensas que permiten, o muchas veces crecen tan rápido que no desatienden estos aspectos porque prefieren brindarle prioridad al crecimiento, a la venta, al marketing y demás respecto del cuidado. Yo lo que siempre recomiendo es, muy influenciado de lo que es la privacidad, de la ciberseguridad, es el diseño y por defecto, es con ese cambio de mentalidad y tratar de abordar los proyectos desde su germinación, digamos, con un asesoramiento legal y técnico. Si no me lo puedo afrontar para tenerlo interno, al menos hacer consultorías, acceder a profesionales en el tema que intervengan a lo largo del desarrollo de ese proyecto para que puedan identificar si hay algún punto en donde se encuentra comprometido a alguna normativa o algún derecho y demás, porque de pronto actuar de manera reactiva, y esto es a los efectos de cuando ya nos han impuesto la sanción, cuando ya hemos tenido el incidente de seguridad que ha de alguna manera comprometido a todos nuestros clientes, que son los que confían en nosotros para y la reputación. Y la reputación. Y las consecuencias pueden ser más drásticas si se toman de una manera reactiva que de una manera proactiva y preventiva. No solamente reputacionales, que de pronto también será directamente aplicable a lo económico, a lo operativo. Ante un ataque se pueden suspender o interrumpir las operaciones de las empresas. Por supuesto que hay muchísimas cuestiones a tener en consideración, pero siempre es recomendable, en la medida de lo posible, contar desde el inicio de los proyectos, aunque independientemente del tamaño de la empresa, con algún profesional en esta materia. Muchas gracias, Santiago, por compartir con nosotros tu experiencia, y muchas gracias a todos también por acompañarnos en estos espacios de debate y experiencia profesional.
Columbus, Ohio, 2045, Las Torres. Esta peli a mí me encanta para explicar un montón de conceptos que tienen que ver con la Web3. Esta peli se llama Ready Player One, de hace un par de años con Steven Spielberg. Y por más de que la película trata de una distopia futura, con una realidad paralela, virtual por así llamarla, nos muestra muchas cosas que están pasando hoy en día. Hoy en día, la realidad es deprimente. Todo mundo busca un lugar a donde escapar. Un lugar llamado el Oasis. Estamos hablando de realidad virtual o realidad aumentada. Estamos hablando de blockchains o metaversos dentro de los cuales nosotros como jugadores y consumidores estamos interactuando a través de un avatar que somos nosotros mismos y somos dueños de nuestra propia data y de nuestros propios activos virtuales. Sí, ese soy yo. Bueno, es mi avatar. Al menos hasta que se me antoje cambiarlo. Y estos activos virtuales se relacionan mucho con esta temática que repetimos tanto de los tokens criptográficos. Podemos tokenizar o representar virtualmente cualquier cosa. Bienes, servicios, accesos, sean del mundo físico o del mundo virtual. Entonces, cuando tenemos al personaje principal y los vemos junto con sus compañeros o sus amigos ponerse los gogles, ponerse los trajes, interactuar con su avatar, con sus propias armas o vestimentas o distintos servicios y superpoderes, estamos viendo en realidad a una persona que es dueño de su propio ser, su propia data y lo que va comprando y la representación digital de los mismos. Si te matan, tu avatar puede volver a la vida, pero pierdes todas tus cosas. Todo tu dinero, tu ropa, tus armas. Y no solo esto, porque también lo podemos ver dentro de una blockchain o un metaverso, en este caso que se llama Oasis, y cómo los mismos se interrelacionan con otros de distintos juegos. Podemos ver el concepto de la interoperabilidad entre las blockchain, los bridges, los puentes entre las mismas. Además muestra un fenómeno sociológico que acontece mucho con las nuevas tecnologías, que es lo desconocido nos genera miedo, pero porque no lo entendemos y no lo comprendemos. ¿Qué quiero decir? La tecnología no es ni buena ni mala. Somos nosotros como seres humanos y cómo la utilizamos, frente a una potencialidad de utilizarla para bien o para mal. Estimamos que podemos vender hasta el 80% del campo visual de un individuo antes de provocarle convulsiones. Imaginen esto. Y esta película, además, dentro de su final, demostrando el poder de la descentralización en el sentido de la creación de comunidad y las decisiones que se pueden tomar como comunidad. Es una peli súper entretenida, que si miramos un poco más, se pueden utilizar analogías para el día de hoy y el de mañana. Y es que muchos piensan que blockchain, Web3, AI, inteligencia artificial, es el futuro. Pero en realidad está hoy entre nosotros. Miren esta maravilla que está a mis espaldas, el Golden Gate Bridge. Realmente no hay que verlo solamente como una obra fantástica, sino también como un proyecto exitoso. ¿Están listos para cruzarlo? Vamos. Mientras lo recorremos, podemos ver que su firmeza no solo radica en el acero y el concreto, sino en la visión y planificación detrás de cada tramo. Al igual que el Golden Gate, la inteligencia artificial es una maravilla de la ingeniería humana y su verdadera fortaleza proviene de los principios que la guían. El puente es seguro porque fue diseñado con cuidado y pensando en el bienestar de las personas. De igual manera, una inteligencia artificial se construye con la intención de beneficiar a la humanidad, no solo de resolver problemas.
Aquí es donde entra en juego la ética, tratando de garantizar que esta tecnología tenga una base sólida, que se centre en la transparencia, la equidad y la responsabilidad. Al igual que confiamos en este puente para cruzar de un lado a otro, debemos poder confiar en que la inteligencia artificial tomará decisiones que reflejen nuestros valores y principios. El Golden Gate Bridge es mucho más que un puente. Es un verdadero testimonio, es una lección de a lo que te lleva la innovación en la gestión de tus proyectos, a lo que te lleva la perseverancia, la impronta en la gestión de un proyecto exitoso. En esta intersección de humanidad y máquina, la ética es nuestra brújula, guiándonos hacia un futuro en el que la tecnología realmente enriquezca nuestras vidas. Well, let's talk about tokens. If you're using ChatGPT or any other large language model, for that matter, all of them use a technique called tokenization. Basically, it's transforming a text into a sequence of IDs, the identifications or numbers, if you will, called tokens. Now, how are these tokens created? Well, basically, it's a statistical method. Who is creating the large language model takes a lot of text regularly from the internet, and based on this text it computes which are the most optimum way to separate all this text into smaller units called tokens. Now, if you look at, again, ChatGPT, this model has been trained basically with text that more than 50% is based on English. So understandably, when the system generates all these tokens, what you will see is that English words mostly became one token. So one English word mostly becomes one token. But what happens with the other languages? Well, the other language have more special tokens. And if you look at Spanish, for example, it's a very popular language, of course, but is a minority compared to the 50% of the entire internet that we have today. So you will see that the tokens for the Spanish language are actually less natural. They not necessarily combine or identify every word. You will see some words that are split into different tokens. And if you take other languages like Chinese or Japanese, in these cases, one only character, typically a kanji character, actually produces several tokens. I've seen some words in Japanese producing as much as 12 tokens for just one character. So that's it's super interesting, especially because most of these commercial large language models are charging per token. So if you are paying on a per token basis, but you are using languages other than English, you might need to check what are your costs and have a good estimation on what is your average number of tokens per your average text, because that way you will be able to optimize your costs. Of course, as individual human beings, I think it's incumbent on us to do the quote-unquote the right thing, right? Which is to be moral and ethical actors in our world.
The problem with corporations is that corporations are not human beings. They don't have an independent mind of their own, and so corporations as such are not necessarily motivated to be moral and ethical people. They're not people. And so I think in order to get them to be moral and ethical organizations, we have to inject something. Now, corporations are motivated ultimately by money. That's their purpose, whether we like it or not. And I'm not saying I like it or promote it. I'm simply saying that I observe that they are motivated by money. And so that is the reason that I come to say that ethics in the realm of artificial intelligence should be viewed as a risk. Because through that, if I tell my organizations that, hey, you're looking at, first of all, a legal exposure because of regulations and laws in various jurisdictions in the world, or secondly, you're looking at losing customer confidence or customer willingness to purchase your products as a result of being unethical or amoral, now you have a financial formulation of what it means to be moral. Right? You want to be moral as a person because you want to feel good about yourself, you want to have good social standing in your society, and as a company, you need good social standing in your society to maintain your customers, and you need not to be sued. And that's how I think doing the right thing and being a moral individual is actually completely aligned in the corporate speak with presenting this as ultimately a risk mitigation strategy. Well, we know now what artificial intelligence needs to work. It's data, a lot of data. And the results are impressive. Look at ChatGPT, look at BERT. These large language models are now being able to produce intelligence and answers that are unprecedented if you look at the history of computer science. But that also poses new challenges. Recently, as I'm saying these words, there is a case where the New York Times is going to sue OpenAI because OpenAI is using that material for their own purposes, and there is no other protection for their intellectual property. OpenAI says that they don't need New York Times. They can train the same model without all that content, and the proportion of these articles for the entire body of content is insignificant. Really, we are entering now a new era of legal issues. We don't really know what is going to happen. We know that the European Union has just launched their own regulation of artificial intelligence. We're going to see other countries and authorities creating their own versions of how to regulate, how to make sure that AI is fair and it is safe to be used. But with this big entrance of artificial intelligence, it comes a lot of other things, legal things, governance things, all kinds of issues about laws that we simply humans don't know how to deal with that. So the result is going to be, after many discussions,
we need the authorities to seriously understand artificial intelligence and make sure that whatever they do, they don't kill innovation, but also they make sure that AI is safe and respects all the rights from everybody. Bienvenidos nuevamente, seguimos conversando con Diego Páramo, el cofundador de Épica. Y Diego, queríamos hacerte una pregunta que parece ser parte de un debate que se plantea inmediatamente cuando hablamos de inteligencia artificial o de análisis de datos, que es el tema de la privacidad. Por un lado, pareciéramos disfrutar las empresas de la ventaja de poder comprender y predecir el comportamiento de nuestros usuarios, y los usuarios, por otro lado, de acceder de alguna forma a información o a ofertas o a publicidad de alguna forma que tienen que ver con sus intereses, pero por otro lado, digamos, el otro lado de esta moneda siempre tiene que ver con la privacidad. Bueno, pero ¿qué están haciendo con mis datos? Si este predecir mi comportamiento no de alguna forma filosófica atenta contra mi libertad, ¿no? ¿Cuál es tu postura o tu opinión sobre este tema? Es fascinante, digamos, en ese sentido, porque si tú me preguntas, el mercado en general está llamado a la transparencia, ¿ok? Yo creo que la gran mayoría de las personas están entendiendo que hoy en día los datos se capturan, y en todas partes, ¿cierto? El tema es que sea transparente esa captura de datos, que sepamos nosotros como personas que estamos navegando en la web, como personas que estamos permanentemente en contacto con temas digitales, que sepamos que se están capturando y que en algún momento dado podamos entender qué es lo que se captura y qué se está haciendo con esa información. Entonces, digamos que el mercado en general y las organizaciones están llamados a la transparencia en la captura de los datos. Y eso da mucha tranquilidad, porque de alguna manera lo que no da tranquilidad es cuando no hay transparencia. Y existen precisamente esas preguntas: ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué están capturando los datos? Mira, a mí me aterra muchas veces en ciertos países de Latinoamérica, sobre todo, tú para entrar a un sitio, a una oficina, te están pidiendo información personal, nombres, apellidos, DNI, cédula, lo que sea, ¿sí? ¿Y en dónde están esos datos? Entonces, no solamente es temas digitales, la típica que vienen a preguntar siempre es Facebook, Google, Apple, ¿no? Pero se nos olvida que también en el mundo real se están capturando datos. Entonces, el tema aquí yo creo que es las organizaciones que quieren utilizar los datos de sus clientes o sus consumidores están llamados a esa transparencia y a entender qué estás capturando, para qué lo estás capturando, y el día que alguien te solicite, oye, ¿qué información estás capturando de mí? Que tú la puedas entregar con transparencia. Ahí es en donde el mercado está llamado. Y en general, las legislaciones están yendo hacia eso, hacia que uno como consumidor y uno como compañía tenga la tranquilidad, la compañía que está salvaguardando sus datos de manera correcta, porque normalmente todo esto es para poder entender mejor a su cliente, normalmente. Y uno como consumidor entender, ok, ¿hasta dónde vas a capturar mis datos y para qué? Si yo sé eso, voy a estar tranquilo. Pero digamos que esto es un camino largo para recorrer. Y en el momento en que una organización quiere empezar a capturar datos, tiene que tener en cuenta esto: transparencia, y también entender en dónde están esos datos y cómo los voy a salvaguardar. Porque son datos importantes y son datos privados. Y ahí es en donde yo creo que el mercado tiene un tema muy importante hacia futuro, de ver cómo maneja la data de las personas. Bien, Diego, súper interesante sobre todo este doble juego. Transparencia y responsabilidad del lado de las empresas,
pero también conciencia y conocimiento por el lado del usuario de qué información estoy entregando y que en última instancia el primer responsable por salvaguardar mi información y por comprender qué información entrego y a quién, soy yo como usuario, ¿no? Así que, bueno, Diego, muy claros tus conceptos y te agradezco mucho tu participación.